Por lo pronto, la batalla por la información, Daniel Izárraga, pues da mucho de qué hablar en esta mañana. Bienvenido y buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carmen. Así es, vamos a poner dos ejemplos que han sido muy significativos, que son los de dos sindicatos muy poderosos en este país, que es tanto política como económicamente, que es el sindicato de los petroleros, de los trabajadores petroleros, y el sindicato de los maestros, el CENTE. Estos dos sindicatos han estado durante muchos años bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de la sociedad para que rindan cuentas del dinero que se les ha otorgado durante décadas. Esto ha sido una lucha de muchos ciudadanos y sobre todo de muchos medios de comunicación que han solicitado información a su vez como corresponde a Pemex y a la SEP, y en ese sentido también pues no ha habido mucha claridad en qué se hace con el dinero, porque la misma ley está muy limitada. Y vamos a poner dos ejemplos muy claros, Carmen. El sindicato de maestros, vamos a empezar por ahí. Aun cuando la Secretaría de Educación Pública es una instancia obligada a responder a las solicitudes de transparencia sobre el sueldo que reciben los funcionarios, incluidos los maestros, en 16 ocasiones la SEP se negó a revelar el salario que recibe la líder del magisterio, Elbester Gordillo, argumentando que se trataba de información inexistente, o que solo, en todo caso, era incumbencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El IFAI, al resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, concluyó hace el pasado 21 de marzo que el sueldo de la maestra Gordillo era un asunto de competencia de la SEP y lo obligó para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles diera a conocer por vez primera el salario que recibió la presidencia vitalicia del CENTE. Durante nuestro de queja, este recurso lo tuvo la comisionada Marilena Pérez Jaén, detectó que la respuesta de la SEP la presentó al instituto con motivo de esta inconformidad. Se había negado en 2 ocasiones a entregar la información a otros ciudadanos, pero esta revisión que nosotros hemos hecho histórica, no han sido 2 sino 16 las ocasiones. La más antigua es desde el 2006. En 5 ocasiones la SEP respondió que el sueldo de Gordillo era competencia solo del CENTE. En cuanto declaró inexistencia de datos, en 3 sostuvo que no era competencia, y en 3 dijo que no se contaba con ningún registro, y en una ocasión comentó que era responsabilidad de los estados conocer esa información. Es decir, se utilizaron desde el 2006 para acá diferentes motivaciones para poder transparentar. Para no decir cuánto ganaba o gana la profesora Gordillo. Exacto, era un asunto muy específico, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, el sindicato petrolero. Pemex se ha negado... Muy específico y muy conveniente de conocer. Exactamente. En función del modo de vida del personaje. Exacto, que ha sido del dominio público... de los departamentos, de la forma en que se viste, etcétera, ¿no? El sindicato petrolero, hablando de esos temas, pues también está en el ojo del huracán, pues por todo lo que se ha publicado por el líder histórico de uno de los líderes históricos, Carlos Romero de Champs, ¿no? Pemex se ha negado en reiteradas ocasiones a entregar información acerca de los pagos a su sindicato que dirige Carlos Romero de Champs. El miércoles 12 de agosto del 2010, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no está obligado a informar el monto a que ascienden las cuotas de los trabajadores de Pemex. Esto es importante porque ante una solicitud de acceso a la información, el mismo sindicato fue apelando a las instancias judiciales hasta llevar el caso al extremo de llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahí llegó. Y llegó hasta el máximo instancia porque además, pues la Corte le tuvo que dar la razón al sindicato porque las leyes así están. Es decir, que es parte de lo que está ahorita en el ojo del huracán, ¿no? La Corte le dio la razón porque desde su interpretación no había pues por qué obligarlos a rendir cuentas aunque fuesen trabajadores. Que acudieron hasta la Corte, digamos. No me queda claro por protección de datos personales si la solicitud fue de un trabajador o de algún medio de comunicación. Pero en fin, el fondo de esto es que estamos hablando de recursos públicos. En marzo del 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información resolvió que Pemex tenía que entregar copia del convenio, otro caso, sindical número 10257 que celebró del año 2004, que celebró precisamente con el sindicato de petroleros el 26 de julio de 2004 por más de 1.700 millones de pesos, y el cual había reservado por 3 años a partir del año 2010. Ahí empezamos con algunas de las actitudes significativas, Carmen. El contrato colectivo de trabajo por el que se destinaban recursos públicos por más de 1.700 millones de pesos en el año 2004, Pemex lo tenía
como reservado. Reservado, un contrato. Dicho convenio se firmó sin contar con las autorizaciones del Consejo de Administración de Pemex o de las Secretarías de Energías o de Hacienda. El IFAI, que ya había resuelto 5 recursos relacionados con ese tema para revocar la reserva, pidió nuevamente que se transparentara esa información e instó a la paraestatal a abstenerse de clasificar dicha información en futuras ocasiones. El 14 de septiembre de 2011, el Pleno del IFAI ordenó a Pemex que entregara información relacionada con los pagos al sindicato por la contratación de servicios de transporte de personal durante el año 2007-2011. Sin embargo, los trabajadores que dirige Romero de Champs obtuvo un amparo y no otorgó la información. Es decir, vamos viendo el blindaje que tienen los sindicatos respecto a la rendición de cuentas, y más de un año después, en agosto del 2012, el Pleno del Instituto votó una nueva resolución para instruir a la petrolera a revelar estos montos. Hasta el momento no se tiene registro de que la petición del IFAI haya sido acatada. Es un poco una revisión un poco solo de la prensa. Entendemos que el IFAI sigue litigando muchos casos en específico sobre Pemex. Ayer pedimos la información, pero el jurídico se ha retardado un poco en darnos la información mucho más puntual, pero tenemos al menos estos casos que muestran, por un lado, el interés de la sociedad y de algunos medios de comunicación de conocer cómo es que se manejan o cómo es que se entregan o cuánto se ha entregado a estos dos poderosos sindicatos, y la resistencia tanto de las paraestatales por el asunto de la ley y de los propios sindicatos. Entonces, ahí creo que es un asunto que tiene que resolverse a propósito de la ley laboral. Es un asunto pendiente de la rendición de cuentas en México, y vamos a esperar si es que lo resuelve el Senado y a su vez la Cámara de Diputados. Pues veremos en qué termina la historia, pero desde luego que el tema está puesto ahí en este momento en donde se discute la reforma laboral en el Senado de la República, que es una de las partes de esta ley. Las otras partes de la ley laboral que también están siendo discutidas, que son muy controvertidas, el pago por hora, el outsourcing, todos los demás elementos que desde luego son de primera importancia seguir de cerca. Una cosa y la otra, en la cobertura de la ley laboral seguiremos para informarle de cerca estos debates legislativos. Gracias, Daniel Izárraga, por estar aquí esta mañana de viernes. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días.